¿Estás buscando escalar tu proyecto a un servidor dedicado ubicado en un data center de primer nivel? Ingresá a netui.net y te asesoraremos para que elijas el mejor servidor para tu empresa. Con Netui, crece en Internet. Servicio de calidad. Somos una empresa con responsabilidad. Somos Limpor. Trabajamos con seriedad. La limpieza tiene nombre. Es Limpor. La limpieza tiene nombre. Somos servicio integral. Limport, todo tipo de limpieza, vidrio, jardines, residuos y demás. En Limport Somos servicio integral. Las videollamadas se volvieron parte de nosotros. Hacemos videollamadas porque queremos estar cada vez más cerca. En SWAT innovamos para estar contigo. Ahora podés hacer uso de la app de videoconsultas para que puedas resolver tus dudas cuando lo necesites, con la confianza y calidez de siempre. Bájate la app gratis en Google Play o Apple Store. Afiliate por el 2711-0711 o entra en swat.com.uy. Y ahora también en cualquier local de Red Pagos. SWAT, contigo, con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. Cuando nos juntamos con amigos, entregamos amistad. Cuando nos casamos, entregamos amor. Cuando tenemos hijos, entregamos todo. Cuando reparte Sirte, entrega más de 90 años de agua pura y natural. Sirte, agua mineral natural y la más variada línea de refrescos directamente a su domicilio. Con solo llamar al 312-0072. Sirte, indudablemente nuestra. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy. Presenta En Dónde Estamos. Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día a toda la República Oriental del Uruguay. Buen lunes, buen comienzo de semana. Una semana que vendrá agitada por un montón de temas. En un rato hablaremos acerca de uno de los temas que está agitando la actividad parlamentaria del país. Y es un tema de fundamental importancia, de mucha sensibilidad y que es además propuesta de un cambio y de un cambio para bien en materia educativa, como lo ha hecho esta coalición de gobierno. Vamos a conversar con el diputado Felipe Schipani. Él es doctor, además, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, abogado, y que integra la banca de diputados que representan el Partido Colorado, sector ballistas, y bueno, ha tenido fuertes discusiones con integrantes de los gremios de la educación en el tema de una reforma educativa que se está planteando precisamente en el seno de la Comisión de Educación y Cultura que él integra. Vamos a hablar de ese tema. Antes le digo a todos ustedes que se pueden comunicar a esta producción al 095-007703, 095-007703. Estamos teniendo un montón de mensajes por Messenger también y por Facebook. Estamos ahora mismo en Facebook, estamos saliendo en vivo, online, es En Dónde Estamos. Vas a la lupita de Facebook, buscas ahí en el buscador y pones En Dónde Estamos y el programa precisamente en este preciso instante está saliendo en vivo por esta red social. También vamos a ver la posibilidad de estar emitiendo por Instagram, para aquellos que frecuentan más esa plataforma o esa red social, y también en las notas que podemos darle imagen, es decir, notas presenciales y grabadas, vamos a estar también emitiéndolas en nuestro canal YouTube. En este momento tenemos el canal YouTube que es de Organización Libertas. Podés ingresar a la web www.libertas.uy y vas entonces donde dice programa, en donde estamos, y ahí tenés la edición de los programas que emitimos por YouTube. Seguramente vamos a buscar
un nuevo nombre de pronto, y eso cuando esté resuelto también les voy a pasar la nueva cuenta de canal YouTube. Por otro lado, también les digo que estamos en la web de Radio Nacional, exactamente con la misma réplica de redes, es decir, por Facebook, también por Instagram, por YouTube, y ahora mismo también online, por la radio online, es en Radio Nacional, es decir, es www.radionacional.com.uy. Dicho todo esto, creo que la información pertinente, vamos a entrar en un tema previo a esta conversación con el diputado Felipe Schipani en su columna de los lunes, que hace relación a un gran tema y que también tiene que ver con la educación. Pero no la educación curricular, si bien puede formar parte como un basamento indispensable para cuando ocurren ciertas cosas en el país, en el mundo, y nos toman de sorpresa, como es esta pandemia, que ha sido, por supuesto, en el año 2019, era impensada de parte de todos nosotros, era impensada inclusive de parte de las autoridades de este nuevo gobierno, que apenas toma el gobierno el 1 de marzo del 2020, al 13 de marzo tiene que decretar el estado de emergencia sanitaria, oficializa todo eso con aquellas medidas muy prontas, con aquellas medidas que fueron reconocidas mundialmente como medidas muy adecuadas, en las cuales se delineó un equilibrio entre el Estado de Derecho y nuestras libertades, y a su vez también el velamen o la vigilancia y el control de parte del Estado, como así lo plantea por cometido la Constitución, respecto al bien mayor, que es la vida de todos nosotros. Y en este caso, bueno, velando por la salud, se establece entonces un diseño de política sanitaria, y el gobierno, como idea del presidente de la República, apela a un consejo de notables científicos del país, que es el GACH, el famoso GACH. Es la reunión de un equipo de científicos que fue incluso incrementando en sus integrantes, y fueron entonces dando los estudios correspondientes, las investigaciones correspondientes. Son personalidades de alta cualificación académica, no solo en el país, sino en el mundo. Por ende, tienen contactos internacionales con las comunidades científicas internacionales, participando fluidamente de foros, de conferencias, de charlas, de intercambios directos de información, y a partir de eso, bueno, tomando distintos modelos y aplicando los estudios de clúster, de seguimiento, cuando se podía hacer, cuando había una trazabilidad o un seguimiento del hilo epidemiológico, bueno, se fueron tomando medidas que aletargaron las olas masivas de contagio, como se fue viendo en otros países, y con un modelo inclusive que era prácticamente una suerte de equilibrio entre las libertades personales, individuales, que protege y que promueve nuestra Constitución de la República, es decir, el Estado de Derecho, y por otro lado, la necesidad de restringir ciertas actividades que hacen a las aglomeraciones. Hoy parece que eso se rompió. Hoy parece que eso no está funcionando, y yo le saco el parece, no es que parece, no está funcionando. Lo denuncian incluso integrantes de la propia coalición. Lo ha manifestado el otro día el senador Jorge Gandini, al decirnos con claridad meridiana esos ejemplos que todos estamos viendo. Por ejemplo, las aglomeraciones en las Ramblas, todos los días, en los paseos públicos, en parques. Yo lo veo en mi zona, en el Prado, todos los días lleno de gente, sin cuidarse, ¿no? Sin cuidarse. Una cosa es que haya gente que tiene todo el derecho del mundo a salir, a caminar, y es muy saludable que lo haga, y otra cosa es que no respete las normas de sanidad. Es decir, el barbijo, el uruguayo término de tapabocas, la distancia física sostenible, bueno, el lavado de manos, higiene, todo ese tipo de cosas parece ser que no están bien contempladas por un sector de la población. Y por supuesto se vio un verano también nutrido de gente en las playas, sin los cuidados correspondientes. Por otro lado, escuchamos al expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, también manifestando que en la administración pública no hay los cuidados suficientes, que no hay realmente un cuidado sanitario. Y si va sumando todo eso a marchas como, bueno, la ya sabida marcha del M8, todo eso en su conjunto, y bueno, va a seguir disparando casos de contagio. Parece que tiene que ocurrir lo que dice ese proverbio muy popular, y creo yo que no peco de grosero si lo digo, cuando el susto despierta al mamado, ¿no? Y tiene que pasar algo en alguna familia para que esa estadística que parece exitosa, la estadística uruguaya, y que efectivamente lo es en términos comparativos, en términos
de otras estadísticas a nivel de país, estadísticas en cuanto al tiempo de fenómenos de contagio. Hoy estamos en un promedio de test de unos 15, 16.000 test por día, que está dando un promedio de 1.200, 1.300 contagios. Es decir, tú decís, la tasa es, en términos comparativos a nivel mundial, con un sistema CTI que no colapsó, con un régimen de libertades que perdura, con una reactivación económica, con los motores encendidos en sus 3/4 partes, con una amortiguación de datos económicos que serían realmente funestos si este país hubiera asumido la línea de la cuarentena obligatoria, de romper con el Estado de Derecho, y a su vez también hubiera perjudicado muchísimo lo que ya está perjudicado, que es la salud mental de muchos uruguayos, porque el encierro perjudica y mucho. ¿Por qué digo que el susto despierta al mamado? Porque a veces parece que nos embriagamos del no pasa nada, y hay corrientes de opinión, a mi criterio ya que rayan en la locura o en la demencia, que plantean esto como una pandemia, como que esto no existe. Y estamos hablando de 2.700.000, no tengo el número exacto, pero hay más o menos son más de 2.700.000 personas que ya murieron por la COVID-19. Fíjate vos que prácticamente es el país, es la población de Uruguay. Un poquito más va a pasar el tiempo y estamos hablando de un promedio de personas que han fallecido, que son toda la población del Uruguay. Imagínate eso, nada más que eso. Y por otro lado, nos dicen los organismos internacionales, a través de las mediciones oficiales de cada país, que hoy hay un promedio de más de 200 millones de personas contagiadas. Que eso es lo que se conoce, eso es lo que se conoce, porque es por los estudios, los hisopados, por los test que se van realizando. En nuestro país se incrementó ahora el promedio de test. ¿Por qué? Y seguramente porque el hilo epidemiológico se perdió. Pero de todas maneras se aplican esos test, escuchaba hoy especialistas, a las personas que presentan síntomas, a las personas que estuvieron cerca de alguien que está contagiado, o cerca de aquellos que estuvieron cerca de los que están contagiados. También recuerdo aquel cálculo que hizo el senador Gandini el viernes próximo pasado, cuando manifestó que si había 9.000, ahora estamos en 10.000 personas, que son activas, es decir, que tienen el virus. Hay que calcular por lo menos hisopar o estudiar un universo poblacional de 100.000 personas más o menos. Este virus es progresivo, es exponencial, no cabe duda. Y la única solución que tenemos hoy es la vacuna. No hay otra solución, es la vacuna, además del cuidado. El cuidado sanitario, la distancia física sostenible, el tapabocas, el lavado de manos, la higiene también en tu casa, y la vacuna, como ha ocurrido con otras enfermedades. Y aquellos que manifiestan lo contrario están realmente descalificando a la opinión de toda la comunidad científica del mundo. Están descalificando, por ejemplo, a los integrantes del GACH, están descalificando al doctor Moratorio, al doctor Radi, y a todos los científicos del mundo que han trabajado en esto, que han resuelto este tema ahora por esta vía de la vacunación, que es uno de los milagros del occidente científico, racional, que tanto ha desarrollado sus ciencias y tecnología, porque imagínate si no estuvieran las vacunas que conocemos con el resto de las enfermedades que se han atenuado y han dejado de ser pandemia o epidemia, por ejemplo. En este caso vamos en el mismo camino, creo yo, pero va a demorar, va a pasar prácticamente el año, porque tenemos 2 vacunaciones, una, después la otra, después tenés que esperar a que surta efecto, que se calculan 10 días, por lo tanto, para que la población esté vacunada, se calcula que a fines de mayo estaría vacunada la población a este promedio. Uruguay es el 5º país en promedio de vacunación, ese es un buen dato, es el 5º país en promedio de vacunación. Pero te repito, hay voces que confunden, para mí ya prácticamente de modo criminal, a la opinión pública en un tema tan delicado. Y es educación, también es educación. Es la formación básica que cada quien tiene. Dijo una vez Aristóteles, solo la mente educada puede entender el pensamiento distinto al suyo, pero jamás podrá aceptarlo. Eso dice Aristóteles. Solo la mente educada podrá entender el pensamiento distinto al suyo, pero jamás aceptarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellas personas que tienen una formación determinada, que tienen una mente instruida, un pensamiento calificado por la instrucción que recibieron
y por supuesto a través de su voluntad propia, personal, de seguir estudiando, de formarse, y bueno, son personas consistentes que saben de lo que están hablando, que saben dónde informarse, a qué fuentes acudir, y entienden el pensamiento divergente, distinto, antinómico, pero no lo van a aceptar a ciegas, no lo van a aceptar así automáticamente. Y lamentablemente hay gente que no tiene esa educación. Y hablando de educación, ya está con nosotros el diputado, el doctor Felipe Schipani, quien tuvo unos encuentros bastante intensos el otro día en actividades parlamentarias. Estuve mirando. ¿Cómo te va, Felipe? Bienvenido. Buenos días, Rubén. Un placer estar en contacto contigo, con la audiencia. ¿Qué tema? ¿Y sabes por qué lo comento? Lo del el susto despierta al mamado. Lamentablemente por el fallecimiento del alcalde Andrés Abt, una persona que realmente, yo por las referencias no lo conocí, pero las referencias son todas excelentes de todos los partidos políticos. Incluso el señor que venía, me traía en taxi a la radio, me comentaba ese tema, y increíble de esta persona que fue reelecta más de una vez, muy querida por la gente, porque era un político de cercanía, era un alcalde que solucionaba temas a la gente, no era un burócrata, no estaba en su oficina, y que inclusive obtuvo la diputación y renunció a la misma para seguir trabajando para su gente en el municipio CH. Vaya acá, de mi parte y de toda la organización Libertas y de la radio, un saludo muy respetuoso a su familia, acompañarlos en el dolor terrible de una persona joven de 47 años que tenía muchísimo para ofrecerle, no solo a su partido, que era el Partido Nacional a través de la lista 71, sino al país. Y bueno, desde acá entonces, mis respetos, mis saludos, mis condolencias a la familia, a todos sus amigos y seres vinculados a Andrés Abt. Felipe, qué tema el de la educación, ¿no? Porque toca todas las aristas de la actividad de nosotros, de las personas, de un país. Y tú tuviste el otro día un encuentro muy fuerte con un integrante de los gremios de la educación. Cuando se hizo una sesión, creo que fue el 3 de marzo, en Comisión de Educación y Cultura, ¿no? Te leo esta parte nomás y te dejo. Dice: durante más de 3 horas, la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes recibió este miércoles a delegaciones de sindicatos docentes. El tramo más largo de la reunión estuvo dedicado a abordar el sumario a 14 docentes y un funcionario del Liceo 1 de San José por haberse tomado fotografías en el centro de estudio con una consigna de la campaña contra el plebiscito de reforma constitucional Vivir sin Miedo, liderada por el actual ministro del Interior, Jorge Larrañaga. ¿Qué tema? Exacto, bueno, el tema de la laicidad que conversamos el lunes pasado, justo el próximo viernes se conmemora el Día de la Laicidad, que está instituido por ley, en homenaje al natalicio de José Pedro Varela. Y ya anuncio que vamos a estar presentando un proyecto de ley para la creación del Consejo de la Laicidad, que es un órgano institucional de jerarquía, justamente para abordar todos estos temas, denuncias de violación de la laicidad, tratar de trabajar todo lo que son los planes y programas. Es una propuesta que no es mía, sino que es una propuesta del Partido Colorado que ya tiene muchísimos años. En el anterior periodo la presentó el senador de Bordaberry, que no obtuvo la aprobación y por tanto fue archivado en el Senado, pero me parece que es una buena iniciativa para empezar a discutir estos temas. Como tú decías, en el debate de los otros días en la Comisión de Educación, bueno, quedaron en evidencia, acá hay claramente dos posturas, ¿no? Hay una postura de quienes creemos que la laicidad es un elemento fundamental de nuestra educación, yo diría casi constitutiva de nuestra educación, que procura formar hombres libres. Y por otra parte, quienes creen que el sistema educativo tiene que ser una polea de transmisión de cuestiones ideológicas, de cuestiones valorativas, y bueno, y eso yo creo que lesiona justamente ese principio tan importante. Por ejemplo, FENAPES lo ha dicho públicamente, entienden que el docente tiene que ser un transmisor de ideología, ¿no? Está dicho, yo hace unos días subí un video en donde una dirigente importante de FENAPES dice eso, y evidentemente tenemos visiones absolutamente diferentes. A nosotros nos avala
lo que es la propia constitución liberal de este país, que por algo previó el artículo 5, el artículo 58, FENAPES y muchos gremios de la enseñanza y muchos otros representantes políticos que respaldan esta forma de ver las cosas, bueno, se amparan en otro tipo de visiones, que afortunadamente no es la visión liberal de nuestro país, en donde bueno, hay que utilizar todos los mecanismos con que cuenta el Estado para tratar de incidir en las conciencias de los ciudadanos y de los niños y de los jóvenes en este caso. Entonces, a partir de ese parteaguas, sí, por supuesto que tenemos visiones diferentes y por eso ocurre habitualmente lo que ha ocurrido en San José o lo que se ha denunciado en otras instituciones, en donde permanentemente se procura utilizar el sistema educativo para bajarle línea a los muchachos. Esa es una práctica que vamos a combatir desde siempre y que afortunadamente, Rubén, estas autoridades de la educación de este gobierno, bueno, han asumido como una tarea primordial, porque durante los últimos 15 años se ha mirado para el costado, se ha apañado a quienes violentaron la laicidad, y bueno, y eso me parece que le ha hecho mucho mal al sistema educativo. Claro, sin duda, Felipe. Incluso lo plantea la propia ley de educación, ¿no? La ley general plantea que es el Estado el que tiene que promover los cursos, el sistema formativo, digamos, curricular. Y en ese sentido también ocurren cambios importantes. Y, bueno, fue promesa de campaña electoral de parte de todos los integrantes de la coalición, por supuesto que encabezados por el presidente de la República, pero también por una figura muy importante en este tema, como lo es el doctor Robert Silva. Y en ese sentido, te quiero preguntar, ¿ustedes se sienten respaldados por Robert Silva, las autoridades, por ejemplo, de ANEP, en cuanto a velar, a proteger y diseñar un país con un sistema educativo, como tú decís, eminentemente laico, que le dé garantías? Estamos trabajando en coordinación con la ANEP, con Rubén Silva y con los distintos jerarcas. Ellos están absolutamente comprometidos con la transformación de la educación del país. Y bueno, y velar por la laicidad también es uno de los cambios importantes, ¿no? Sí. Y que se advierta de que las autoridades están procurando que se cumpla efectivamente la laicidad es también un cambio importante, que se inicien investigaciones, que no se archiven como ocurrió en periodos pasados. Creo que marca también lo que ha sido un cambio trascendente en la actitud de las autoridades frente a este tema tan importante de la laicidad, que por lo general se tiende a menospreciar, a minimizar, pero francamente yo creo que es determinante porque es la garantía de que el sistema educativo pueda forjar personas libres, ¿no? Que puedan discernir per se y no utilizar la superioridad jerárquica, la superioridad ética, la superioridad moral del docente para imprimir una línea de pensamiento a los muchachos. Sin duda, Felipe. Fíjate que al plantear un perfil ideológico en la educación, ya per se, digamos que prima facie, están cercenando el principio de libertad en la educación que lo contempla el artículo 58, porque si tú a los adolescentes, que recién, como te decía el otro día, toman contacto por primera vez, y digamos que esos pensamientos tan virginales en grandes temas como las doctrinas filosóficas que construyeron nuestra civilización, que desde ahí partieron después la conformación de las teorías políticas, económicas, y todo ese, digamos, derrotero de nuestra civilización, si eso se lo negás y le das solo una versión de toda esa historia universal, por ejemplo, y nuestro país en ese contexto, y bueno, está haciendo una actitud criminal, les está vedando la posibilidad de tener un conocimiento más pleno como base, como para que después sí realmente sean personas libres y tomar sus propias decisiones como adultos. Ahora, si tú no les das les haces oír, digamos, hablando en criollo, todas las campanas, y bueno, no van a saber a qué iglesia ir. Deja que suenen todas las campanas para que puedan elegir para qué lado después toman. Me parece que eso es lo que plantea en esencia el principio de laicidad, y que el Estado le dé esa oportunidad a sus ciudadanos de ser realmente libres, de que, obtengan la información a través de la historia, de la filosofía,
Las ciencias es un tema también muy importante en cuanto a la formación fundamental, ¿no?, científica. Pero me refiero sobre todo a lo que va forjando el pensamiento como ciudadanos. Una educación básica en lo que hace a la ética democrática, la ética del Estado de Derecho. Y todo eso fue en estos años vedado. ¿Y sabes por qué te comento esto? Porque yo estoy escuchando en todos estos años, en los debates públicos de las autoridades de la educación del gobierno anterior, ahora incluso de integrantes como José Olivera, secretario general de la Federación Nacional, que bueno, tuvo un encontronazo fuerte contigo, pero no fue por temas de contenidos educativos, sino que siempre estamos en los mismos temas. Tiene que ver con el sumario de determinados funcionarios y plantear el derecho a la sindicalización del artículo 57, medio como traído de los pelos, pero nunca hablamos de los contenidos, que es lo que importa y que la población quiere saber. No hemos escuchado de parte de los sindicatos de educación propuestas, ¿no?, para procurar mejorar la educación. Siempre el debate pasa por el poder, ¿no?, por los espacios de poder. El gran tema de los sindicatos este último año ha sido la representación en los consejos, bueno, ese cambio que hubo de consejos, digamos, integrados por 3 personas a direcciones unipersonales. Todo estriba en cuestiones vinculadas a los espacios de poder. A propuestas no hay. Y fíjate tú lo que han hecho los sindicatos. El primer día de clase, FENAPES declara un paro. Sí. Al lunes siguiente se suman también el gremio de UTE y el gremio de primaria a otro paro. El viernes pasado hubo otro paro. O sea, realmente, ¿quiénes sufren esto? Sufren los sectores más vulnerables, claro, los sectores que dependen de la educación pública para que sus padres puedan ir a trabajar, y que cuando pierden días de clase, pierden asistencia a los centros, en definitiva lo que están haciendo es perdiendo posibilidades de desarrollarse. Claro. Entonces, a quienes perjudican los sindicatos con medidas de esta naturaleza es a los hijos de los trabajadores, ¿no? Sin duda, Felipe. Y además de ese tema tan puntual que tú bien nos das, de que pierden días de clase, yo voy a un tema que incluso se ha instalado y que quizá sea a ver con cierta, digamos, preocupación, que eso se ha generado un hábito en ese niño y en ese adolescente que sabe que es muy disruptivo el proceso, digamos, del año curricular, porque 2x3 paro, 2x3 huelga, 2x3 problema con... Entonces también se ha generado una especie de costumbre de que el sistema educativo público está interrumpido muchas veces en el curso del año, y eso no es nada bueno, no es nada bueno. Y quien tiene unos pesos, invierte en la educación privada. Esa es la realidad. Hay familias que hacen un enorme esfuerzo para poder enviar a sus hijos a la educación privada, justamente porque advierten estas cosas. Entonces, a quienes más estamos perjudicando con todas estas acciones no es a ningún gobierno, no, es realmente a los sectores que más necesitan del Estado, que más necesitan una educación para la formación y para el desarrollo de sus hijos. Sin duda, Felipe, incluso eso que tú decís es muy importante, porque afecta a los más vulnerables, pero también afecta a la gente de trabajo. Eso que tú decís, por ejemplo, yo lo vivo de cerca con mi hermano y mi cuñada. Tienen que hacer un esfuerzo para llevar a sus hijitos a un colegio privado, porque, claro, viendo cómo está la educación pública, y no les sobra la plata. Y esa clase media o trabajadora, esa clase media baja, como se decía antiguamente, que dependen del ingreso salarial, que más allá de que tienen alguna profesión, tienen que pagar alquiler, los gastos corrientes en este país que es caro, y a su vez también desmejora la calidad de vida porque se ven obligados a hacer un desembolso importante de dinero para que sus hijos reciban una educación digna, una educación como la gente que ven que la educación pública no se las brinda. Eso también está perjudicando a un colchón importante de la sociedad uruguaya. Y me remito a esto, hay países que lo han logrado y nos están como a los gritos diciendo que es por ahí, los países escandinavos. El sistema educativo es realmente ejemplar. Los padres no tienen ningún problema, se sienten totalmente cobijados por el Estado porque dejan a sus niños y adolescentes en los colegios, los liceos, tienen educaciones bilingües, tienen un nivel alto de curricular, ingresan a los estudios terciarios con una formación realmente sólida y lo brinda el Estado. Y estamos hablando de estados como el nuestro, no estamos hablando de megaestados de 80 millones de personas, estamos hablando de Dinamarca,
Dinamarca, Finlandia, son 5 millones de personas con un territorio muy similar al nuestro, con grandes dificultades vividas Primera, Segunda Guerra Mundial, con economías que reflotaron en los últimos 40 años. No nos creamos que estamos hablando de grandes países hiperdesarrollados, pero sí se ha desarrollado, creo yo, Felipe, el espíritu democrático, el ADN de la democracia, el ADN de ese liberalismo bien entendido en lo político y también en la economía de mercado abierta que fructifique. Bueno, nos está dando a las claras que los países que más éxito están teniendo con este, para mí, bendito modelo de democracia, república y de libertades, son los países escandinavos europeos, y algún ejemplo más quizá que pueda ser Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur. Pero viste que está el mundo complicado con ese tema, parece que no se termina de entender esto que estamos hablando contigo. Y Uruguay lo tuvo eso. Uruguay tuvo ese modelo, o sea, no podemos hablar de que nosotros empezaríamos de cero. Uruguay ya tiene ese antecedente de un Estado que cobijó generaciones con su sistema educativo. Las escuelas que mi mamá me comenta cuando era niña, de tiempo completo, que tenían otro nombre, las escuelas al aire libre, las escuelas con almuerzos, con desayunos, con tiempos completos porque los padres tenían que trabajar y sabían que estaban bien cobijados por un sistema educativo, por cuerpos docentes sumamente vocacionales y estimulados, por supuesto con, evidentemente, el apoyo de un gobierno que está apostando a la educación. Eso creo que es lo que el Uruguay está esperando, Felipe, y bueno, tú nos vas manifestando acá que están encaminando todo eso, y que evidentemente tendrán que sortear muchas piedras en el camino, ¿no? Sin duda, hay una gran apuesta en este tiempo nuevo, que ya hemos conversado, que son estos centros María Espínola, que son los centros que propusimos en la campaña electoral, esos liceos, que en este caso van a ser liceos y UTUS, ¿no? La educación media en general, que van a estar enfocados justamente a los sectores más vulnerables, para que esos jóvenes que lamentablemente desertan del sistema educativo, ese quintil más bajo de la sociedad en el que solo 18 de cada 100 jóvenes terminan el liceo, bueno, tengan otra propuesta educativa. Van a ser liceos de tiempo completo, con una atención especializada, con un vínculo especial con las familias, con alimentación en la mañana, al mediodía y en la tarde, con deportes, con esparcimiento, porque es la forma de que esos jóvenes puedan desarrollarse, porque el camino que tienen de lo contrario es el de la informalidad, el del delito. Claro. Y bueno, esa es una apuesta bien fuerte. Ojalá en este periodo se puedan concretar muchos de esos centros que son la gran alternativa para revertir esa fenomenal desigualdad de nuestro sistema, ¿no? Creo que sí, pienso que sí, Felipe, porque como tú decís, hay hoy un sistema político desde este nuevo gobierno que está mentalizado para eso, y bueno, estará dado todo el apoyo y articularán ustedes con matices ese modelo educativo. Después me gustaría preguntarte en otra ocasión cuántos serían en principio esos institutos, esos modelos, María Espínola, cuántos se pondrían en el país, porque es realmente importante lo que estás diciendo, muy importante, ese modelo al estilo jubilar, ¿no? Que es con integración de la familia también. Claro, es laico, es estatal, sí, toma cosas, obviamente, jubilar fue la primera experiencia, pero quizás lo más similar es el impulso. El impulso, claro. Y en este año ya están funcionando 12, seguramente se va a incrementar en los próximos años. Ojalá estemos llegando al final del quinquenio a arriba de 100, ¿no? Me parece que es una buena apuesta, que requiere naturalmente muchos recursos. Por eso cuando se habla de recortes de aquí y de allá, no se está recortando, justamente se está procurando administrar bien los recursos para destinarlo en otras políticas como son estos institutos. Perfecto, Felipe. Bueno, otro tema también para hablar después es comenzar a ver los contenidos, si se están elaborando, qué contenidos a partir de equipos seguramente docentes, de pedagogos, qué contenidos curriculares, ¿no? Ya pedagógicos se le va a brindar tanto a nivel escolar como en los planes liceales, que me parece muy importante. Eso también por la cooptación ideológica que hubo en estos años y que ha dado un perfilismo ideológico bastante dañino a nuevas generaciones. Como decía un amigo mío, han estafado a muchos jóvenes en el conocimiento. Es una estafa grande, criminal, ¿no? Felipe, la del estribo, entonces, ¿cómo es esto del Día de la Laicidad? Para que nos quede claro.
¿Cuándo va a ser? Bueno, está instituido por ley que todos los 19 de marzo se conmemora el Día de la Laicidad, Ujú. que es la fecha que se ha elegido porque es la fecha del natalicio de José Pedro Varela. Claro, claro. Entonces, justamente el próximo viernes, que es 19 de marzo, y aprovechando esa circunstancia, nosotros vamos a estar presentando un proyecto de ley que es la creación del Consejo de la Laicidad, Ujú. que es un ámbito colegiado, integrado por docentes de vasta trayectoria, Ujú. que justamente tienen como cometido velar por el cumplimiento de la laicidad en el sistema educativo, poder recibir denuncias, poder evacuar consultas, poder trabajar en todo lo que son los planes, en fin, tiene una amplia gama de funciones que creo que puede ser una buena iniciativa, además en momentos en donde se advierte que el tema está tan en el debate, ¿no? Sin duda, Felipe. Y sería una muy buena propuesta, si te parece, traer ese proyecto a este programa y que tú nos brindes información respecto a cómo va a ser integrado, las potestades que va a tener esta suerte de colegio, ¿no? de creación de Consejo de la Laicidad, repasar un poco el artículo 58. Me parece que va a ser muy importante una vez ocurrido este evento. No sé si te parece correcto, Felipe. Te mando un saludo y una vez más, muchísimas gracias por compartir los lunes con nosotros en este programa y brindarnos esta información de primera mano respecto a una reforma educativa que es lo que todo un Uruguay espera y por algo apostó a este cambio político. Gracias, Felipe. El placer es mío, Rubén, como siempre. Muchísimas gracias. Conversamos con el diputado Felipe Schipani del Partido Colorado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, integra la Comisión de Educación y Cultura, así que estamos hablando de un tema muy importante y de primera mano. Nos va a traer entonces, seguro que después del 19 de marzo vamos a tener noticias de este proyecto de ley que presenta el Partido Colorado de la creación del Consejo de la Laicidad. Así que bueno, me parece muy, muy importante. Tema educación, creo yo, es uno de los ejes fundamentales que se tienen que resolver, ya no quinqueños, ya quedan menos, ¿no? Ya en 4 años va corriendo ya el segundo año. Y lamentablemente bajo este factor exógeno de disrupción, de problemática bastante compleja como lo es la COVID-19, que tantos inconvenientes trae y de todo tipo, de salud, también económicos, de integración social, de voces que se dividen en esa especie de mar rojo, apelando a esa imagen bíblica, que divide las aguas, Ese mar rojo que en otras épocas era literalmente un mar rojo de sangre, en aquella Europa que se dividía en sus aguas por estas doctrinas radicalizadas de una ideología marxista, que siempre apeló a tirar abajo, a derribar, a derrocar el proyecto occidental republicano, democrático y también liberal, con matices, por supuesto, pero básicamente democrático y republicano. Eso ha sido la constante en el siglo XX. Una dialéctica política y no filosófica, porque la filosofía de Occidente en sus desvelos, en sus preocupaciones, y hablo de la filosofía del conocimiento, de la epistemología, de la ciencia, tiene otros debates. Corren paralelos a ese debate que instala una propaganda política en la sociedad, que instala hacia abajo en las clases no pensantes respecto a estos temas, en aquellos que no están educados en estos grandes temas, que es en definitiva la ingeniería o si se quiere la concepción, la arquitectura de nuestro occidente. Vamos a ir a ese tema en el curso de esta semana, intentaremos hacer un resumen de las principales corrientes de pensamiento filosófico que nutrieron a nuestras universidades en América Latina. Y ¿saben a través de quién? Nada más y nada menos que a través de Arturo Ardao, de esa eminencia, de ese enorme pensador uruguayo contemporáneo del doctor Carlos Baferreira, quien fue copartícipe y artífice de aquella facultad de humanidades y letras, que concibieron un sistema también educativo para el Uruguay y que plantean ese libro del positivismo y el espiritualismo en el Uruguay, todas las corrientes de pensamiento filosóficas que nutrieron a las corrientes pedagógicas,
a las corrientes políticas de formación de su ciudadanía por aquellos años 40, 30, 40, 50, hacia los 60, y que aún están ahí, pero ya muy quebradas por una hegemonía ideológica que se instala en la Universidad de la República y que se irradia hacia la militancia política y sindical, y que luego, una vez tomado el poder del Estado durante estos 15 años, también la irradiaron al sistema educativo de primaria y de secundaria y UTU. Eso que estamos hablando con el diputado Felipe Schipani. Vamos a intentar tomar contacto con el doctor Edison Lapeyre, a ver si podemos hablar con él respecto a, una vez más, a cómo se administra el Río de la Plata, quiénes son los que administran el Río de la Plata, y por qué una vez nos dijo la semana pasada el doctor Daniel Panario, ingeniero agrónomo científico en ciencias ambientales y también sistema de aguas, por qué el Río de la Plata podría ser el río muerto de La Plata. ¿Por qué pasaría eso? Vamos a ver si podemos tener contacto con el doctor Lapeyre. Sí, quédate ahí, que tenemos que saber en dónde estamos. Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia, por una formación de ciudadanía en democracia. www.libertas.uy. Hay cosas que ya sabíamos de antes, como que lavarte las manos más y mejor te protege de los gérmenes. O que si necesitas un acompañante para vos y tu familia, es mejor que lo haga alguien que sepa de salud. Por eso preferís Acompaña, la única que te asegura un servicio totalmente a cargo de enfermeros titulares.